Hola, hola, gente mágica. Bienvenidos a otro podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Me presento, soy Maelis, su bruja de confianza. Y hoy nos toca la sección Relatos bajo el Nogal. Ya vamos por el episodio número 4. Si no han visto los anteriores episodios con los relatos, porque esta sección se trata sobre eso, narraciones, relatos propios o que ustedes nos envíen sobre, bueno, obviamente los temas que hablamos en Rebontulet. Como venimos un poco con la temática de apariciones, de fantasmas, espectros, muertos, espíritus en sí, hoy quise cambiar un poco, de hecho cambié el skin, cambiamos los aritos, pero siempre aliens, nunca inaliens. Tenemos al compañero, como siempre, acompañándonos. Hoy no es de noche, no estamos de noche grabando, pero el compañero siempre fiel. Voy a hacer una votación en Rebontulet para que le pongan nombre porque a los dos los llamo mis compañeros. Así que vamos a hacer una votación para ponerle nombre a los muchachos. En fin, quería cambiar un poco y para celebrar este cuarto episodio voy a contar 4 relatos míos que experimenté propios. Ya que para el próximo episodio, el episodio número 5, quiero cambiar un poco el tipo de historias que veníamos viendo y darle una temática nueva, que nos cuenten experiencias sobre sucesos, eventos, de un tema en específico que les doy una pista. Pero bueno, eso lo voy a subir a la historia del espacio, ¿sí? A la escuela virtual que está en Instagram. No se olviden de ir a seguirnos al pie de cada video. Siempre les dejo nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y en el caso de esta sección también les dejo el mail para que nos escriban y nos cuenten sus relatos. Así los leemos acá cuando estamos narrándolos. Pueden mandarnos por TikTok, por Instagram, y pueden mandarnos por email sus historias, si quieren que las leamos. Pero las dinámicas las subo en el Instagram de Rebontulet. Así que vayan a seguirnos, únanse a la comunidad, participen de la dinámica, denle like a este video, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las secciones del podcast. Y comenzamos entonces con este episodio número 4. Los relatos que les traigo hoy son diferentes, son distintos entre sí, conlleva mucho lo espiritual porque vamos a cambiar un poco de tema para el próximo episodio, así que conlleva mucho lo espiritual, apariciones espirituales, pero quiero decir que algunos son bastante buenos, agradables y otros no. Estos 4 relatos los elegí entre tantas cosas que me han ido pasando porque me han dejado mucha impresión. Me impresionaron mucho en su momento y todavía me siguen impresionando, me han dejado como un impacto. Entonces quería compartírselos a ustedes. Hay algunos que he compartido con mis alumnos de Rebontulet y otros que son inéditos, digamos. Así que vamos por el primero que les traje hoy. El primero es de terror. El primero me dejó mucho miedo, me dio mucho miedo y me impactó muchísimo por lo impresionante y cómo lo viví, cómo lo percibí de forma tan directa. Vamos entonces. Este relato sucede cuando, creo que hace 5 años. Creo que hace 5 años atrás. No son bastante recientes, no son tan antiguos. Me han pasado otros sucesos, otros eventos más antes, pero este es bastante reciente. Me sucede hace 5 años atrás. Creo que ni siquiera debo revivirlo porque lo tengo súper fresco de lo impactante que fue. Ustedes imagínenselo, traten de imaginarlo, ¿bien? Yo calculo que si han tenido parálisis del sueño y han visto cosas en esas parálisis, podrán hacerse una idea visual de lo que me sucedió. En su momento, yo creí que había sido una parálisis del sueño, pero estoy casi segurísima, clara y segurísimamente, que no lo fue. Era la madrugada, yo soy bastante nocturna, ¿sí? Duermo bastante tarde. Era la madrugada y me había acostado a dormir. Estaba en ese estado duerme vela, entre sueño y todavía estoy media despierta, media atenta. La cosa es que yo abro los ojos. Bien, estoy acostada mirando hacia aquel lado, bien, en esta posición, mirando hacia aquel lado.
de este lado está la puerta. Yo abro los ojos porque sentí que la puerta se abría de una manera muy suave, lo cual no pudo haber pasado porque una puerta de esas que se abrían y se cerraban con bastante ruido y dificultad. Entonces, había sentido que la puerta se abre y yo abro los ojos. Frente a mí, en el borde de la cama, había un rostro inmenso. Bien, era una cabeza totalmente grotesca porque era una cabeza muy grande, deforme se veía de lo grande que era, no humana, no era una cabeza humana, que tenía unos ojos también igual de grandes, muy grandes, es decir, yo soy un poco jona, pero esto vamos a hablar de 3 veces mi cabeza en tamaño y los ojos de forma equilibrada acompañaban el tamaño de este rostro. Bien, solo veía esta cabeza, de hecho veía la cabeza en su totalidad, en la oscuridad. Está bien que desde mi ventana, a través de las cortinas, la luz del farol que había enfrente de la ventana, no la luz de la calle, sino la luz de este farol, llegaba un poco como para dar algo de cierta claridad entre la penumbra, entre la oscuridad. No había oscuridad total, pero la definición con la que yo veo esta cabeza es como demasiada, ¿no? Para la luz que había. Pero veía toda la cabeza en su totalidad, unos ojos enormes, abiertos, no tenían párpado, esta parte de abajo era toda piel como caída, como que la cuenca sobresalía y la piel de abajo era caída. Y una sonrisa, tenía una sonrisa, no sé cómo describirlo con otra palabra que no sea brutal. Bien, era un rostro no tanto aterrador, sino impactante. Y en ese momento, ¿sí? Cuando abro los ojos, todo esto pasando de forma rápida, yo los abro y ya estaba la cara ahí. No es que se asomó o apareció o se materializó, no, yo abro los ojos y esa cara ya estaba ahí. Y en el impacto hago... Lo primero que se me viene a la mente en estos microsegundos es una parálisis del sueño. Estoy viviendo una parálisis del sueño. En el siguiente microsegundo me doy cuenta que no es una parálisis del sueño, porque yo hago y me voy hacia atrás. O sea, en la misma cama me voy hacia atrás. O sea, para alejarme de ese rostro que estaba ahí pegado al borde. Era el borde y el rostro encima. Y me voy hacia atrás. Una parálisis del sueño, lo más aterrador es que no se puede mover, ¿no? Yo me moví, me fui hacia atrás. No es que creí que me moví, yo me alejé, me moví hacia atrás. Pero no grité. Estaba tan impactada en estos segundos analizando todo a una velocidad increíble, estaba tan impactada que no grité ni nada, ni llamé a nadie a la casa ni nada por el estilo. Me voy hacia atrás y me quedo con los ojos abiertos sin saber cómo reaccionar. Ni el Padre Nuestro, gente, tuve tiempo de decir, ni el Padre Nuestro, ni Sálvame María pude exclamar. Nada, porque fue todo en cuestión de segundos. Con esa expresión congelada, porque era una expresión congelada total y absolutamente grotesca, el rostro se va bajando despacio. O sea, imaginen, este es el borde de la cama y el rostro va haciendo esto. Me llevó un par de segundos, admito, recomponerme, me llevó algunos bastantes segundos que la respiración se normalizara. Yo a todo esto me había puesto las manos así porque el corazón sentía que estaba a punto de atravesar el pecho y salir corriendo. Me pongo las manos así, yo en todo momento tenía movimiento, en todo momento podía moverme, pero el susto estaba inmóvil, no tiene salir corriendo, no tiene... La persona muy inteligente que soy, porque a ver, yo soy muy inteligente, que no tenga sentido de la supervivencia es totalmente diferente. Uno acostumbrado a estas vivencias, lo que hace es asomarse al borde de la cama. Sí, pasa como en las películas, que uno dice, ¿por qué te asomaste y no saltaste, abriste la puerta en el aire y huiste para siempre del país, del planeta? No, uno se asoma al borde de la cama. Entonces, de a poco, sí, después de pasado, no sé si habrá llegado al minuto, porque ya les digo, parecía todo eterno, los pensamientos que se me vinieron en el análisis, la cabeza bajando, desapareciendo, todo fue eterno, todo fue un momento eterno, en pocos segundos. Cuando consigo, sí, salir de mi miedo, lo que hago es agarrarme así y me voy asomando de a poco. Nada había ahí. Lo que se había presentado se había ido. Humano, dudo mucho que haya sido.
pero sí me dio un impacto tan grande que me llevó 2 horas dormirme. Cada sombra que se veía, cada de una lechuza pasando y hacía sombra a través de la luz que entraba por la ventana, todo me mantenía en alerta y yo esperando ver de vuelta ese rostro. Nunca jamás había visto algo así, he visto cosas espantosas, sí, pero nunca jamás había visto algo así, ni leído algo así, ni mirado en una película, en una serie, jamás, jamás. Y la mente no inventa cosas, caras, rostros, expresiones. Por lo tanto, estoy segura que lo que vi, aparte acompañado de que yo estaba moviéndome, si yo me podía mover, estaba despierta, estaba con los ojos abiertos, terminé abrazándome las rodillas hasta que recordé que la frazada da una sensación de seguridad más amable y más fuerte que el abrazarte las rodillas, y me cubría así, pero cada cosa que pasaba, que escuchaba, yo observaba, esperando que aparezca de vuelta. Entonces despierta estaba, no estaba dormida, los ojos estaban abiertos, yo estaba consciente y no tenía una parálisis. Pero fue una experiencia realmente choqueante. Entre las cosas que he visto, hoy la elegí como la primera porque es de las experiencias más choqueantes que he tenido realmente. ¿Qué creen ustedes que fue eso? ¿Qué teorías, qué hipótesis barajan de que era ese ser, esa criatura? Porque incluso en ese momento, más allá que de mi miedo, no sentí otra cosa, no percibí otra cosa. Yo soy muy de las percepciones, de detectar energías, mi clarividencia es muy fuerte, a veces demasiado fuerte, claramente. Lo que a mí me falla es la clariaudiencia, de hecho. Así que es como que ver cosas así no es tampoco tan raro. Y ya de adulta, de grande, estas experiencias como que no son tan impactantes en sí. Hay cosas a las que estoy acostumbrada, por así decirlo, y esto realmente me impactó. Entonces me gustaría saber qué opinan, qué creen que fue eso. Cuéntenme, porque la verdad que no he investigado esas descripciones y no me puedo llegar a imaginar que era ese ser, esa criatura. Obviamente sabemos que hay cosas que no tienen nombre, que no tienen descripción, que existen, pero no han sido, digamos, catalogadas. No todo ha sido catalogado, no todo ha sido descubierto, no todo posee un nombre, no todo posee una descripción, pero por ahí a alguien le pasó algo parecido, o alguien vio o conoce, ¿sí? Y sabe y puede responderme. Esa es la experiencia número 1. La experiencia número 2 fue en sí agradable, pero me sobresaltó bastante porque no lo esperaba. Yo estaba realizando un trabajo afuera. Donde vivía antes me gustaba trabajar mucho en el exterior porque tenía mayor comodidad, silencio, conexión, etc. Entonces estaba afuera y era una noche de frío. Creo que trabajo más en invierno que en verano. Este año he cambiado un poco eso. Pero estaba realizando un trabajo. No importa el trabajo, sí. Y estaba trabajando con una espiritualidad en específico. No importa cuál, porque no voy a develar todos mis secretos. No cuento todo sobre mí, aunque haya pasado tanto tiempo. Creo que si no fue en ese mismo año, fue el año siguiente. Esta experiencia también es bastante reciente. Y yo estaba trabajando afuera con velas, algunos elementos, algunas cositas ahí enfrente. Y esta espiritualidad en específico tiene una contraparte masculina. Bien, pero yo trabajé con la parte femenina solamente. Estaba trabajando ahí y de pronto me doy cuenta mientras estoy acomodando las cosas, escribiendo, conjurando, bla, 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 haciendo mis cositas de bruja, de repente empiezo a notar que frente a mí, este despliegue de cosas que tenía, que eran bastantes, había unos pies bastante grandes. Claro, yo los miro, me freno un segundo, sigo haciendo cosas porque ahí mi cerebro trató un poco más de procesar diferente a la primera situación, que del shock todo lo analicé súper rápido, casi me armé una novela en mi cabeza. En esta ocasión fue como que el análisis y el ver eso me llegó tarde, subió tarde el agua al tanque. Sigo observando eso hasta que caigo en cuenta que lo que estoy viendo frente a mí son unos pies, una persona parada enfrente mío. En un momento escuché que nadie se acercara, que abriera la verja, ni nada por aparte, un escándalo para abrir la verja y pasar, ¿no? Y saltar también imposible, todo imposible, y algo se me apareciera con tal silencio, pero por ahí el estar yo tan concentrada, tan metida en la brujera, ahí muy entre mi macumba, que no percibí estas cosas que me ha pasado de veces que me concentro tanto, el trance es tan grande que ignoro todo el sonido y cosas que hay alrededor mío.
Entonces me dio que me asusté porque digo, ya veo que se me acercó una persona. Yo estaba así, está parado mirándome como que quiere que sucede, yo en medio de la noche, porque todo esto era de noche. ¿Cómo reacciono a esto? ¿Qué hago? Ya fue, dije, tengo que ver qué es lo que tengo o a quién tengo enfrente. Por ahí hay que venir de mi casa mirándome a hacer mis cosas. No sé. Pero eran zapatos grandes. Zapatos viejos. No eran zapatos de ahora modernos, unas Nike, unas Adidas, algo. No, no, Everlast. No, no, no. Eran zapatos masculinos. Todo esto lo iba analizando, pero muy despacio. Mi reacción fue muy... tardé bastante en reaccionar. Así que lo que estaba al frente mío era un masculino. Cuando levanto la vista, veo un hombrezote imponente, una espalda anchísima, vestido muy elegantemente, con la descripción que tiene bastante esta contraparte masculina de la espiritualidad con la que estaba trabajando, ¿no? Lo describí. Fumando en medio de la noche, se veía la brasa, me di cuenta después de que se veía la brasa consumirse, pero no se veía el humo salir, solo la brasa, con unos ojos brillantes que se veían en medio de la noche, de la cara podía ver solamente los ojos brillantes y la brasa que se consumía, sin humo, y me observaba, de pie, me observaba muy tranquilo, como testeando bien cómo estaba trabajando, tal vez protegiendo o resguardando, sí, acompañando esa contraparte femenina que era con la que yo estaba contactando y trabajando, ¿no? Entonces lo observo, vuelvo a bajar la mirada y sigo trabajando en lo mío. Siempre mirando hacia abajo con respeto. Está bien, observé, me pudo más la curiosidad, tenía que asegurarme que era lo que estaba ahí y seguí trabajando en lo mío. Cuando me quiero dar cuenta, sí, que estaba finalizando, bien, me siento hacia atrás y observo alrededor, porque ya enfrente mío no estaba. Bien, al frente mío ya no estaba este espíritu, este ser espiritual parado observando, pero me pongo a mirar alrededor a ver si seguía por los alrededores. Yo ya estaba casi finalizando, por eso me senté como, ya casi termina todo. Lo encuentro mirando así el panorama, lo encuentro en este farol que les digo que está abajo de mi ventana, que está de este lado donde yo estaba trabajando. Acá había un árbol, hay un árbol, todavía está el árbol, que ese árbol tiene mucha participación en el último relato, que creo que fue el más impresionante. Paso el árbol y acá donde está el farol, bien, estaba parado a los pies del farol, se lo veía más nítidamente, un poco más lejos de donde yo estaba, pero seguía parado ahí apoyado, observando que yo terminara de trabajar. Cuando terminé de trabajar, levanto mis cosas, ya alrededor no había nada, pero me sentí acompañada hasta que ingresé al interior de mi casa. A guardar, a tirar lo que había sobrado, etcétera. Me sentí acompañada, seguida, en ningún momento me sentí sola, me di cuenta de eso después, en ningún momento me sentí sola, fui acompañada hasta que entré a mi casa, me bañé, me despojé y me acosté a dormir. Ese es un relato lindo que, si bien fue bastante impactante, me sorprendió, no tuve miedo ni nada por el estilo porque fue un acompañamiento interesante. El siguiente relato que elegí fue una situación, bien, tengo muchos más relatos impactantes, pero dije voy a decir 4, los más, los más, pero he visto muchas cosas a lo largo de mi vida, de mis trabajos, he tenido que detectar espíritus que, si quieren especial de los espíritus, que he tenido que limpiar o desterrar de otras casas, de otras personas, voten abajo, digan yo quiero ese especial de trabajos que ha tenido que realizar y las cosas que ha visto. En estos relatos bajo nogal quiero que nos cuentes esas historias. Vótenmelo abajo, háganmelo saber. No, tengo muchas de esas experiencias, pero esta otra que me pasó fue como que me dejó bastante marca. Me ha pasado varias veces, ¿sí? De cruzar planos, de cruzar el cerco, ¿bien? Sin que yo lo quisiera, sin que sea voluntad. Simplemente irme, ser absorbida. Y esta fue una de esas ocasiones. Yo estaba viajando en auto, iba a un cumpleaños. Entonces íbamos todos en auto, en vehículo, bien, yo iba sentada. Era de la tarde, pero no era tan tarde, era como las 3 de la tarde. Esto sí, este evento pasa mucho antes de los dos anteriores, muchos años atrás, ya no sé ni tanto.
Íbamos todos tranquilos, yo me acuerdo que llevaba algo, pero no me acuerdo si era el regalo, una torta o algo así, no me acuerdo que llevaba directamente en la mano, pero iba sentada, 3 de la tarde, y me empieza a agarrar, casi llegando al cumpleaños, casi llegando al lugar del cumpleaños, me empieza a agarrar como una ensoñación. Me empieza a agarrar como un sueño de que si hubiera estado súper cansada, hubiera estado, no sé, andando todo el día y regresando te dormís, que esas cosas me pasan mucho. Yo soy de las que se duermen regresando de un día agotador. Sí, en el colectivo, en el tren, en un auto, en donde sea, yo me duermo. Pero eran las 3 de la tarde y estaba fresca como chiluda, o sea, fresca como una lechuguita verde recién cortada y lavada. Estaba así que me empieza a agarrar una ensoñación rara, sospechosa, y no lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Y me voy, vamos a decir, y me duermo. Bueno, en realidad no me di cuenta automáticamente que no era sueño de dormirme, sino que me estaba yendo, estaba cruzando el cerco, estaba yendo a otro plano. Aparezco en un bosque con una luz de mediodía. Era una luz muy clara, porque todo alrededor veía y el detalle de lo que se me aparece enfrente lo vi con tal claridad que hoy en día a veces me produce terror nocturno. Es como que no quiero soñar con esto, no quiero ver esto, no quiero nada, nada. Por supuesto, es como que me voy automáticamente, estoy en esa claridad, me veo en esa claridad, en ese bosque, y enfrente mío hay una persona. Esa persona no era claramente una persona viva, pero había sido un humano, estaba frente a un espíritu que era más bien un espectro, era más bien algo tremendo, terrible. Había sido una persona. La piel se veía blanca, pero blanca como seca, no blanca translúcida como como soy, sino blanca seca como si fuera no un pergamino, porque el pergamino tiende a ser amarillento, sino como si fuera un papel, así blanco y seco. Se veía incluso la aspereza, como si tuviera talco encima, como si hubiera, no sé cómo describirles, algo que experimento de lo espiritual es difícil, pero traten de seguirme bien. Eh, y se veía como con una textura, como si fuera talco, así blanqueado, áspero, seco, muy, muy seco. Pero no era lo que más me llamaba la atención, no. Tampoco lo que más me llamó la atención fueron sus ojos oscuros, negros, vacíos, que se notaban sin vida, ¿sí? Que tenían, oscuros me refiero a, o sea, opaco, a algo que no se ve muy evolucionado, pero en sí eran grises, un gris rarísimo que no he visto en una persona, ni en un de contacto, ni en un efecto, ni en un dibujito, en un anime, ni nada por el estilo. Era un blanco rarísimo, muy, muy raro, pero estaban oscurecidos, como falta de evolución, falta de luz tenía. No fue lo que más me sorprendió tampoco eso, sino las grietas que tenían toda la piel, en toda la cara, las grietas, o sea, tenía todo agrietado. Agrietado en el sentido, ¿vieron cómo se ven los lugares donde hay volcanes, que se agrieta y se ve ese brillo en su interior y sale como humo? Bueno, esa es la representación que yo les puedo dar de estas grietas que tenía en toda la cara, todo el torso, en los brazos. Estaba todo el cuerpo sin patrón, o sea, toda una agrietación sin patrón, todo como si fuera el suelo volcánico, o sea, una agrietación que da lugar al fulgor de la lava y el humo y los gases emanando. Bueno, eso, así. Eso fue lo que más me llamó la atención. Cuando quiere hablar, yo estaba muy centrada viendo estos detalles, habla con una voz que no he escuchado en este plano, en el plano de la materia nunca, una voz ronca, áspera al mismo tiempo, como gorgojeando, y yo no lo entiendo porque no le escucho de entrada. Eh, la voz sonaba fuerte y como con eco, y lo miro y le digo, ¿qué? Perdón, no te escuché. Ay, y el ser se enoja muchísimo más. Cuando se enoja me grita que tenga cuidado con tal persona. No vamos a decir nombres, pero me advierte sobre una persona. El sonido fue enojado, o sea, la voz, por decirle voz, fue enojado, como presta atención a esta advertencia, escuchá.
No te distraigas a mirar mis detalles espantosos y llamativos. Fue como un presta atención, como apremiándome a que preste atención, a que no desestime esa advertencia que me estaba dando. Y me acuerdo que pensé en ese momento, caray, si está tan enojado un ser tan oscurecido, densificado, bien, por falta de luz, por falta de evolución, me refiero, si quiere advertirme es como, para esto es muy importante y puede llegar a ser muy peligroso, esta persona puede llegar a ser muy, spoiler, alerta de spoiler, terminó siendo un desastre con esa persona, terminó siendo una situación totalmente desagradable que dio lugar a una experiencia muy, sí, peligrosa para mí en mi casa. O sea, fue una cosa que no terminó bien con esa persona y que encima fue realmente aterrador lo que me terminó pasando con otro día, si quieren les cuento, pero fue una advertencia dada a tiempo de algo que podría haberme evitado y que no evité. Y bueno, tuvo lugar a esa otra experiencia, ¿no? Que incluye lo espiritual también. Enviaciones y esas cosas. En fin, fue una situación tremenda, fue tremenda en mi vida, fue tremenda. Terminé totalmente enferma de los nervios y de la ansiedad, o sea, fue una advertencia que claramente estaba dada con urgencia, premiándome para que tenga cuidado, para que actúe, para que lo prevea. Y por eso la desesperación, digo desesperación, pero yo lo sentí como enojo de este ser, de que le preste atención, de que lo escuche, de que lo entienda, ¿ok? Gritó eso, y cuando lo grita yo digo, para, este nombre sí me suena, conozco, me está dando una advertencia, analizo todo esto, y luego la palabra que se me viene a la mente, ahí fue mi percepción, mi intuición, hablando, yo recibiendo, ¿sí? Percibiendo, es un nigromante. Es lo único que se me vino, esa sensación de, es un nigromante. Abro los ojos, ¿sí? A todo esto, abro los ojos, o sea, de aquel lado vine más rápido de lo que me fui, abro los ojos y estaba sentada en el asiento, estábamos ya en la puerta estacionando para llegar, o sea, como levantaste, te dormiste, qué raro que te dormiste, recién se habían dado cuenta porque no había pasado tanto tiempo de que, pará, ¿qué pasó que te dormiste? ¿Estás bien? Y me pongo a analizar lo que había visto, lo que había oído y lo que había sentido sobre todo. Me puse a darle explicación a ese sentimiento, ¿sí? De qué es esto, qué significa esto, qué es un nigromante, y llego a la conclusión, por lo que voy sintiendo al respecto, me dice mi intuición, es esa persona en vida seguramente haya sido un practicante de nigromancia y hizo cosas para terminar en ese estado básicamente. No vamos a decir la nigromancia es mala ni nada por el estilo, porque de hecho la bruja tiene un poco de nigromante entre sus prácticas, tema a debatir en otra sección tal vez. No estoy diciendo que sea no, sino que las decisiones, las cosas que hizo, lo llevaron a ese estado en el que estaba. Y entre que imagino que habrá estado buscando adquirir méritos, purificar, evolucionar, bueno, fue quien me tuvo que comunicar eso. No cuestiono por qué, su misión era comunicarme a mí, que tenga cuidado con tal persona, pero a él le tocó y yo lo vi y lo escuché. Fue impresionante, fue impresionante. No fue una mala vivencia, fue una vivencia, vamos a decir, impresionante. No la catalogo como mala porque la advertencia estuvo a tiempo sobre algo que necesitaba ver y escuchar. Cosa mía, si no hago caso, me hago responsable y no culpo jamás a nadie, ni a mis espíritus, ni a los espíritus que se me presentan con la misión de hacerlo y que les agradezco un montón. Culpa solamente mía si no hago caso o si no le doy la vital importancia o si no lo evito. Y también parte de mi aprendizaje, porque al mismo tiempo no me culpo por todo, ¿sí? No hay que culparse, ay, tonta, no haces caso, tonta, te vuelves a confiar de la gente, tonta, siempre crees que son todos buenos. No me castigo de esta manera porque sirve para la experiencia, sirve para el aprendizaje. Por algo las cosas igual se dan y encuentro la solución y la manera de salir y de superar esos eventos. Entonces, todo sirve como aprendizaje. Si hacemos caso, así como si no lo hacemos y pasan y lo vivimos, lo experimentamos y lo superamos, que es lo importante, todo ayuda al crecimiento. Siempre y cuando no nos mantengamos estancados, cerrados, no solamente quietos, sino que hundiéndonos más y más y cayendo. No, hay que aprender y tanto las buenas vivencias como las malas vivencias, hacer caso a tiempo como no, todo sirve, todo sirve. Aprendemos de todo. Aprendemos, que es lo importante. No ignoramos y seguimos culpando a todo lo que nos rodea por lo que nos sucede. Entonces, hay que aprender. Y de las experiencias yo voy aprendiendo. A veces me cuesta más, a veces hay cosas que me cuestan menos, pero siempre voy tratando de aprender y abrirme a todo eso. Y llegamos a la última experiencia, al último relato
que tengo para hoy, que creo que hasta el momento ha sido el más impresionante que me ha tocado vivir. Me encanta el halo de misterio que les doy con el vapeado. Es como la introducción, en realidad es para distraerlos de mis pelos, por favor, como están hoy. Es que hoy la humedad que hay, gente, entre el calor que se viene sintiendo, que se nubla y se desnubla, que no hace ningún fresco, y la humedad de hoy, estamos pasando unas semanas que, Dios mío. En fin, vamos al último relato, que creo que es el más impactante que me ha tocado vivir, y fue experimentar una procesión. Voy a introducirlos un poco en las procesiones espectrales. Hay varias procesiones narradas, relatadas, descritas en leyendas, mitos propios. Calculo que, imagino que habrán escuchado hablar del desfile de los yokai en Japón, ya popularizado, se ha vuelto muy famoso. Los desfiles que realizaban, las procesiones, en realidad no desfiles, las procesiones que realizaban, este tema fue muy popular hace 10, 12 años atrás, más de 13 no, las procesiones de los druidas, estos sacerdotes celtas, que en la noche de Samhain, la que sería para nosotros Halloween, iban con máscaras talladas, fuegos, carbones, todas estas cosas para espantar a los malos espíritus que se acercaban en esta noche y que la gente pudiera dar la bienvenida y recibir a sus espíritus ancestros, a sus ancestros. Hay muchos desfiles que hablan de espantar, ahuyentar, de participar, ¿sí? Como en la Santa Compañía, de participar entre muertos, ¿ok? Pero hay una que creo que es la más famosa, la más marcada, la más descripta, que es la cacería salvaje. La cacería salvaje no se describe solamente en la tradición antigua de pueblos nórdicos, de toda esa parte, sino que se ve representada a veces con otro nombre en otras regiones, en otras culturas. La cacería salvaje básicamente tiene un cazador principal, en la tradición nórdica es Odín, pero puede ir cambiando, y lo siguen cazadores espectrales en caballos espectrales con sabuesos espectrales. Es una procesión infernal. Uno de los nombres que recibe es la procesión infernal, no más posteriormente. Esta procesión infernal, me están comiendo los mosquitos hoy, el día de hoy, aparte de la humedad, me están comiendo los mosquitos. En esta procesión infernal o espectral, bien, se puede participar, pero dicen que quien va no vuelve, no regresa. Uno es atrapado y eternamente caza, eternamente persigue. Está más relacionada al invierno. Aunque se la ha visto descrita, ¿sí? en otras fechas, en otras estaciones. Y bueno, son espíritus que acompañan y que dan vuelta al mundo y que cazan eternamente. Hacen referencia a la cacería salvaje en la serie Teen Wolf, que luego hablaremos de Teen Wolf en la otra sección, Bruja Geek, hablaremos de esta serie porque tiene un montón, Tiene un montón, no que no nos engañe el título, tiene un montón. Es recomendable. Tal vez las primeras temporadas son sí muy aniñadas, muy adolescentes, pero el resto es... Y la temporada de la cacería salvaje, señores y señoras, terrible. Bueno, vamos a lo que... Siempre quise tener un tipo de experiencia o un acercamiento, obviamente sin ser atrapada, sin ser absorbida por la cacería salvaje. Me sucede una vez que era en invierno, sí era invierno, era invierno, frío, en donde yo estaba sentada, muy meditando, leyendo, estaba muy en mí misma, me gustaba salir afuera y conectar, cuando no hacía brujería conectaba afuera, y eran esos de las 6 de la tarde aproximadamente, recuerden que en invierno igual anochece muy rápidamente, y yo estaba sentada y me empiezo a sentir de nuevo adormecida. Y me duermo contra el árbol. Estaba sentado contra el árbol de mora. Era un árbol de mora, no sé si lo dije, creo que no. Es un árbol de mora. Ese árbol de mora ha pasado por mucho. Se ha apestado, pensamos que y que lo íbamos a tener que sacar y se renueva, renace y ha pasado por un montón ese árbol de mora. Bueno, este árbol estaba totalmente pelado porque era pleno invierno, bien entrado el invierno. Yo estaba acostada, recostada, leyendo, analizando, meditando.
pensando, teniendo ideas, inspiraciones. Me siento adormecida. Me acuerdo haber tenido la idea de no es buena idea dormirte porque anochece rápido y estás sentada afuera en medio del invierno. Me siento adormecida y me voy. Me voy en un parpadeo, como la misma situación anterior, me voy en un parpadeo. Y en ese parpadeo todo alrededor está de noche. Dije, uy, me quedé dormida, me desperté y está todo de noche. Me salía vaporcito de la boca, dije, una noche bien helada, cerrada y helada. Pero algo me llama la atención. Cuando miré hacia el cielo, había una luna llena, muy grande, muy extrañamente cercana, cuando no estábamos en esa fase de luna. Tendría que haber sido una noche cerrada, oscura, porque era luna nueva o casi luna nueva, y había una luna gigantesca arriba. Y el frío que se veía alrededor era como un frío azulado, como de esos lugares de nieve. Bueno, donde soy yo no nieva. Así que dije, este lugar no es mi lugar. Conecté, dormí y conecté con otro lugar. Les doy otro spoiler. Había estado leyendo sobre la cacería salvaje para preparar una clase de un curso en Rebontulet. Y esta idea, este pensamiento de me gustaría vivir, según lo había tenido justo antes de ir. Estaba en un lugar que no era mi lugar, estaba en una época que no era mi época, seguramente en un momento que no era mi momento. Yo me fui, yo viajé. Mientras voy notando todas estas cosas, empiezo a escuchar a lo lejos un sonido, de un correteo, de un golpeteo, de cascos, de pisadas. Y dije, no. Realmente dije, no, no puede ser. Me va a chingar la cacería salvaje, ¿qué va a hacer de mí? No me van a ver más. Y después dije, bueno, si toca, toca. Si es lo que pedí, se me dio, ¿qué voy a hacer? ¿Arrepentirme? En fin, no la vi pasar enfrente mío, sino que la vi pasar más como hacia el costado. Y la vi pasar, señores. Era una procesión espectral, con caballos que no puedo describir y que eran gigantescos, enormes, como de otro mundo, ¿no? Caballos eran caballos gigantescos. Los perros no se veían como perros, como sabuesos, bien relacionados, sí, a la cacería, todo esto, no se veían como sabuesos, eran como otros seres, pero que los puedo describir como perros. Las personas no eran personas, las ropas no eran como algo que hubiera visto nunca, jamás. Era todo muy indescriptible, como ni siquiera de otra época, como de otro mundo. Quien comandaba la cacería o esta procesión espectral, no sé si específicamente era la cacería, era una persona o, bueno, un contorno humanoide muy grande, con muchas capas de pieles, no le vi la cara, pero llevaba un farol colgado como de un fierro en el caballo más grande. Los animales, quienes seguían atrás, bien que algunos tenían harapos, otros tenían ropas más armadas, más elegantes, todos ellos hacían mucho sonido, pero era un sonido sordo, como un eco. Algo silencioso pero ruidoso al mismo tiempo. Algo que no se percibía con oídos físicos, con los sentidos físicos. Y por suerte, me acuerdo que pensé esto, de hecho, por suerte, nadie se giró hacia mí. Yo me quedé quietita observando cómo todo pasaba. Al ir finalizando la procesión, que no iba rápido, iba como a su ritmo, a su tiempo, iban pasando como procesión, de hecho, no como cacería, persecución, sino como una procesión. Y de hecho estoy muy segura de que había formas ahí que ni siquiera eran humanoides, que eran otro tipo de formas que no eran humanoides. Bien, cuando está por finalizar, siento que algo me absorbe hacia atrás. Y mentalmente agradecí porque sentía que lo último o el último ser que iba a pasar me iba a ver, como que tenía esa urgencia. Entonces soy absorbida y me despierto en la oscura noche porque se ve que estuve bastante tiempo al otro lado, de las 6 de la tarde pasaron a ser casi las 8, 8:30, o sea, una noche cerrada, ¿sí? Sin luna, sin luz, sin nada, como era en mi tiempo, en mi lugar, en mi espacio, y con frío, pero no tan frío como en el que sentí en ese otro lugar. Fue impresionante, fue increíble, es algo que no les puedo describir, pero que se mantiene fresco en mi mente.
Y fue increíble, haber visto algo así fue increíble y por suerte haber ido y haber vuelto. Fue fascinante, fue espectacular. Eh, pero creo que son estas entonces las 4 vivencias que más me han impactado y que más se mantienen, por más de que hayan pasado los años, se mantienen bastante frescas en mí. Algunas muy, muy de antes, algunas un poco más recientes, pero tampoco ya hace poco, bien. Y se mantienen tan frescas que se las puedo narrar como si las hubiera vivido anoche, por ejemplo. Realmente fueron cosas que me fueron pasando, que la cabeza, que mi mente siempre es abierta a lo nuevo, a lo no conocido, hizo que se abriera mucho más, que percibiera mucho más, que viera la grandiosidad de las existencias, no la existencia, las existencias. Fue una locura. Tengo más experiencias, pero bueno, estas son las 4 que más me gusta por ahí contar, algunas de miedo, otras no tanto, otras ahí intermedio, bien. Pero que bueno, me impactaron un montón. Así que nada, gente mágica. Este podcast finaliza con esta última historia. Estén atentos a la dinámica en Historias de Rebontulet para contarme las suyas, para contarme sus relatos de temática específica. Y antes de que terminen de comerme los mosquitos, porque hoy están terribles como nunca han estado, de hecho debieron haber salido en la cámara todos saludando, antes de que terminen de comer los mosquitos, me despido de esta noche calurosa de verano y nos vemos en un próximo episodio. Buenas noches y buen descanso.